Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Sanar es Chido. Mi nombre es Vanessa Bozo, soy la creadora de contenido de Capac y Sanar es Chido, y por eso en este episodio solo escucharemos audio y no habrá imagen porque no puedo estar delante y detrás de la cámara al mismo tiempo, aunque sí, pero no quiero. Pero ya logramos que estuviera un poquito, entonces tenemos que presionar más. Ok, bueno, como ya la escucharon, en este episodio entrevistaré a Elisa Tavares, que ya la conocen de muchos episodios y otras cosas de Capac. Y hoy hablaremos del psicodrama, que esta vez será más como desde la perspectiva de las dudas y preguntas que algunos de ustedes hicieron en nuestras redes sociales, y yo añadiré algunas más. Entonces, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Sí, muy bien. Muy a gusto de verte detrás del micrófono. Espero que después te animes a hacer otros episodios conmigo. Ok. Bueno, empezamos de una vez. A ver, si escuchamos la palabra psicodrama o dramaterapia, que también a veces se usa esa palabra, lo que se nos viene a la mente a personas como yo, que estamos alejadas del tema, es que vamos a actuar escenas de nuestras vidas o hacer una obra de teatro de nuestra vida, poco más. ¿Va de eso el psicodrama? El hecho de hacer una obra de teatro en nuestras vidas sí estaría cercano a lo que es la terapia de grupo, porque en terapia de grupo pues normalmente sí trabajamos con escenas de nuestras vidas, pero el psicodrama se puede utilizar para diferentes objetivos. Siempre que haya un grupo se puede hacer psicodrama. Y entonces en ese sentido, pues en otros ámbitos como el organizacional, el educativo, el comunitario, no necesariamente es el teatro de escenas de tu vida, sino que sí vas a utilizar el cuerpo, ya sea de forma lúdica o para representar cosas, pero no necesariamente de tu vida, en otros ámbitos. Ok, entonces eso como que resuelve esa duda, pero ahora me podrías tratar de decir de forma general qué es el psicodrama en menos de un minuto. Dios. El psicodrama es un paradigma. Esto quiere decir que tiene una visión del ser humano, de los grupos y del mundo. Tiene una visión también de lo que es la transformación social. Y como un paradigma fuerte que es, tiene una metodología, o sea, una forma de intervenir en ese mundo a través de el trabajo en grupo de forma activa y con el uso de técnicas que se acercan mucho a lo que es el teatro, pero que no es teatro como tal. Bueno, no me di el tiempo, yo creo que sí, más o menos fue un minuto. Igual acepto la respuesta. Okay. A ver, para decirle a la audiencia que no debe ser secreto para nadie que este episodio sí es educativo, pero también es parte de la promoción del Diplomado de Psicodrama, Sociometría y Coordinación de Grupos. Uh-huh. Entonces, si yo no sabía qué era el psicodrama antes de conocerte, Eli, uh-huh, menos sabía qué era la sociometría. ¿De qué va esto de la sociometría? ¿Para qué sirve eso? Ok, solo puedo hacer un paréntesis que sí, cuando alguien me llega a preguntar ¿a qué te dedicas? Y yo digo psicodrama, la mayoría de la gente me dice que no sabe qué es. La primera pregunta que aparece es como constelaciones familiares, y ya, tengo mi respuesta ya de que no es. Pero bueno, okay. ¿Qué es sociometría? Ok, una estudiante en uno de mis cursos daba una analogía que a mí me parece muy buena, que es que la sociometría es como la red de micorrizas, se llaman. Esta red que va abajo de los árboles, que hace que se comuniquen y que en realidad da cuenta de que un árbol no crece por sí mismo solo, sino que hay una red en el subsuelo que hace que se conecten y sepan como qué nutrientes necesitan y ese tipo de cosas. Okay. La sociometría es algo así, o sea, es tener un grupo. No importa para qué se reúna, ya sea que sea un grupo de estudio, ya sea que sea un grupo terapéutico, siempre va a haber redes invisibles que nos conectan, ya sea por experiencias de vida, ya sea por afinidades, ya sea por afectos. Siempre hay aspectos por los cuales nos sentimos más o menos cercanos a una persona, por los cuales generamos mejores equipos con unas personas y con otras no. La sociometría son herramientas de medición en los grupos y de mapeos en los grupos
que nos permiten conocer estas redes por las que las personas nos conectamos más allá del fin, digamos, formal de un grupo, que puede ser aprender algo o, como decía, terapia de grupo y tal, sino todas estas redes que nos conectan y nos comunican, aunque no siempre nos demos cuenta. A ver, entonces ya hablamos un poco de qué es psicodrama, qué es sociometría, y bueno, la tercera parte del diplomado dice y coordinación de grupos, pero creo que eso ha estado como que muy implícito dentro de todo lo que has comentado. O sea, más bien mi pregunta ahorita vendría que has mencionado mucho el trabajo en grupo y que si el psicodrama, si no puede ser utilizado individualmente o necesariamente siempre es un trabajo grupal. El psicodrama es un enfoque que inició como de trabajo grupal. De hecho, inició un poco en contraposición al psicoanálisis, que era el enfoque que imperaba en ese momento. Y el psicoanálisis no solo era muy individual, sino que era demasiado introspectivo sobre lo que te pasaba a nivel inconsciente y la profundización en esos aspectos. Y en ese sentido, el psicodrama, antes de lo sistémico, que ahora es un enfoque mucho más conocido, el psicodrama fue un enfoque que puso mucho énfasis en la importancia de los vínculos y la importancia de nuestros grupos. Pero, si bien sí es un enfoque que da la mayor fuerza a lo grupal, posteriormente también ha habido desarrollos para trabajarlo, se le llama de forma bipersonal, ¿no? Porque finalmente, si tú trabajas, por ejemplo, a nivel consultorio de psicoterapia, pues finalmente es una visión de que cuando las personas llegan al consultorio, pues tienen una vivencia desde los grupos, ¿no? Entonces hay una mirada para intervenir con una persona que también le va a poner un énfasis al grupo, pero desde cómo percibe la persona a los grupos y cómo interactúa con ellos y cómo se relaciona con los grupos. ¿Quieres decir algo de la parte de coordinación de grupos? Porque me hiciste una carita rara cuando te dije que ya esa parte estaba implícita. No, pues el diplomado que manejamos, como decía hace rato, pues este es un enfoque que tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, pues sí, no es lo mismo coordinar un grupo a nivel terapéutico que a nivel organizacional, que a nivel educativo. Muchas veces realmente coordinadores de grupo hay muchos, ¿no? Porque hay muchos docentes, hay mucha gente que da clases de danza. Y justo eso me parece importante porque hay gente que no se imagina que esto le puede servir porque lo asocian primero al teatro, ¿no? Y dicen, ay, no, yo no actúo, entonces no tiene que ver conmigo. Pero en realidad, como la base más amplia del psicodrama es eso, tener estrategias de coordinación de grupos de forma activa. Y en realidad eso para cualquier persona que, te digo, creo que de eso sí abunda muchísimo, gente que tiene un grupo de algo, pues puede ser útil en ese sentido, ¿no? Y digamos que la línea del psicodrama es saber dirigir de forma activa, ni siquiera necesariamente porque la gente siempre piensa en teatro y creo que el imaginario es como representar a Shakespeare o algo así, y no es, tiene que ver tanto con eso, o sea, psicodrama tiene que ver con trabajar temas de forma activa, pero esta forma activa no necesariamente siempre es una representación súper teatral, sino a veces puede ser un movimiento, a veces puede ser una tonalidad, algo más simple. Ok, a ver, entonces nombraste un montón de profesionales o personas que se dedican a ciertas cosas que podrían utilizar este paradigma de enfoque. Y bueno, hablas que pueden ser otras herramientas, por así decirlo, además de la teatralidad, ¿no? Pero entonces vamos a aterrizarlo un poquito y vamos a tratar de mencionar como más ejemplos claros, por así decirlo, o sea, como que qué herramientas o qué se puede llevar un terapeuta, psicólogo, psiquiatra o profesional de la salud, primero, vamos a hablar de este grupo de personas, del psicodrama o la sociometría para su práctica. Para un profesional de la salud, llámese psicólogo o psiquiatra, la aportación del psicodrama es que sí tiene un paradigma o una perspectiva de la salud y también de por qué las personas podemos,
Digo, toda perspectiva terapéutica tiene una visión de por qué nos enfermamos o por qué nos quedamos fijados en términos de trauma. Y entonces en este caso el psicodrama también, ¿no? O sea, el psicodrama tiene diferentes bases teóricas que explican, pues en este caso, el modelo de bienestar del psicodrama, que tiene que ver con el poder ser creativo en tus diferentes roles. Pero también hay una explicación de por qué no lo somos, ¿no? Por qué nos quedamos en malestar en diferentes roles, por qué nos quedamos en malestar en las relaciones. Entonces, digamos que como terapeuta, psicólogo o psiquiatra, pues tendrías esta visión diferente que puede tener algunas coincidencias con algunos enfoques como el humanismo o lo sistémico, hay coincidencias, pero el psicodrama tiene su propia forma de ver las problemáticas humanas. Entonces esto es algo que te puedes llevar como psicoterapeuta. Y la sociometría sí creo que es la base que sí es más general, o sea, que le puede servir a cualquiera, que si sabes hacer sociometría, si sabes cómo trabajar estos mapeos, es algo que te puede servir, seas docente en preparatoria, en secundaria, o si eres un maestra de danza. O sea, la sociometría, como decía, son mapeos grupales de cómo nos conectamos internamente como grupos, y esos mapeos pueden servir para diferentes objetivos y es como lo más general. Bueno, mi siguiente pregunta era más bien cómo ayudaba ya no las personas que estuvieran en el ámbito clínico, sino para exactamente docentes, actores, personas del teatro o personas que trabajaran con comunidades. Entonces me queda claro que pues una de las partes del diplomado que más les serviría sería la parte de sociometría y coordinación de grupos, porque pues te permite como lo voy a decir así, estudiar al grupo y pues luego pues de ese análisis ver como que cómo puedes coordinar o manejar ese grupo de la mejor manera posible para todos. Sí, más que estudiar al grupo, tener información sobre el grupo que pueda servirte para los objetivos que tú estás planteando. Te pongo un ejemplo, la sociometría la utilizan a veces en escuelas primarias o secundarias con niños o adolescentes, por ejemplo, para obtener la información de con quién le gusta estudiar a una persona o de qué manera son más efectivos estudiando. Y entonces obtienes esta información del grupo y con esta información que la sociometría, un test sociométrico, que es una de las herramientas más complejas, te puede dar un montón de información y a partir de esa información puedes tomar decisiones de cómo se generan los equipos, cómo vas a distribuir al grupo, si hay alguien que quedó muy aislado en el grupo, cómo jalarlo. Entonces tú puedes aplicar sociometría con diferentes objetivos y puedes ligarlo, en este caso, a un objetivo educativo, ¿no? Que es cómo pueden estudiar mejor los estudiantes. Ok, me queda claro cómo pueden utilizar el aspecto de sociométrico y coordinación de grupos, personas que no estén en el ámbito clínico, como otra vez de nuevo, docentes, personas que trabajen en el ámbito comunitario, pero la parte del psicodrama como tal, ¿para qué les serviría? Es que habría que dividir primero que el psicodrama, por un lado, es un cuerpo teórico. Y sí necesitas el cuerpo teórico para saber cómo intervenir. O sea, sí necesitas entender cómo se mira el grupo. Y esto, o sea, también hay cuerpo teórico en el psicodrama, no solo en la sociometría. Entonces, por un lado, sí necesitas entenderlo. Pero por otro, también, si tus aplicaciones no son tan clínicas, en psicodrama tenemos intervenciones que llamamos psicodramáticas o sociodramáticas. Algunas personas les llaman psicosociodramáticas o sociopsicodramáticas, porque en un grupo nunca hay una división tan tajante entre la persona y el grupo, pero sí hay cierto enfoque que le puedes dar. Entonces, si tú no te dedicas a la clínica, seguramente tus intervenciones van a ser más sociodramáticas o sociopsicodramáticas, porque no te va a interesar necesariamente justo como la vida individual o la vida personal o el trauma o cómo se superan ciertos aspectos, pero sí te vas a llevar muchas herramientas para trabajar sociodramáticamente. A mí me gusta mucho más la palabra sociopsicodrama porque
esto de los sociodramas se popularizó con el role-playing y la gente piensa que actuar que cualquier cosa es sociodrama y no es cierto, ¿no? Okay. Pero justo está como tan popularizado que en las escuelas de, un sociodrama y actúan cualquier cosa y piensan que eso es, pero no tiene nada que ver. Y llevar al grupo de forma socio-psicodramática implica adquirir un montón de herramientas para el trabajo de grupo, pero también implica, como te decía, como hay un cuerpo teórico, pues saber justo de qué maneras llevar este grupo, porque al conocer al cuerpo teórico tú tienes una lógica de qué vas a hacer con un grupo de aprendizaje, por ejemplo, para qué les propondrías ciertas exploraciones, y también te llevas un montón de herramientas que no son solo como vamos a actuar al personaje histórico y ya, eso es un sociodrama, no. Okay, ya creo que queda solucionadas las dudas referente a como para qué le serviría a diferentes perfiles. Yo sé, obviamente, que has dado talleres en línea y presenciales, así como has tenido versiones del diplomado, tanto en línea como presencial. La próxima generación, al momento de grabar esta entrevista, es en línea. Y hemos recibido varios comentarios por redes que plantean que el psicodrama en línea no se puede realizar. Y de hecho ahorita es como que escuchándote uno escucha mucho como de la interacción entre grupos y bueno, eso se puede complicar un poquito cuando las personas están a distancia. ¿Cómo solucionas eso o por qué tú crees que sí se puede adaptar el psicodrama a una forma no presencial? Mira, primero partiría de que pasar el psicodrama a una forma no presencial fue en su momento, por lo que ya todos sabemos, una necesidad, ¿no? Y entonces en ese momento sí hubo posturas diferentes, lo cual pues normal, ¿no? En cualquier enfoque puede haber posturas diferentes de lo que sí se puede o no se debe. Y yo sí recuerdo posturas de psicodramatistas que dijeron, pues no, o sea, esto necesitamos cuerpo tal, necesitamos la presencia física y también posturas de sí se puede, ¿no? Entonces yo ahí creo que me conecto mucho más con esta idea de Moreno de la creatividad, del uso de las herramientas de la forma más creativa posible. Y por otro lado también una perspectiva de Moreno, que es el creador de psicodrama, era que estas herramientas tenían que ir a donde estaba la gente, ¿no? En un momento donde solo en el ámbito terapéutico solo existía el psicoanálisis y era algo que muy pocas personas podían pagar, que era algo pues poco accesible, que implicaba en ese momento 3 sesiones a la semana. ¿Quién podía hacer 3 sesiones a la semana? Pues evidentemente personas que tenían ciertos privilegios, ¿no? Y ese fue en su momento un cuestionamiento de Moreno y su propuesta pues era llevar estas metodologías a las calles, ¿no? Y me parece que hoy por hoy también se lleva psicodrama, sociodrama a las calles, es algo que seguimos haciendo los psicodramatistas o tenemos modelos híbridos de dar cosas en consultorio y a veces también ir a diferentes espacios, pero hoy por hoy llevar las cosas más accesibles a la gente también implica el espacio online. Uh-huh. Ahora ya si se puede, yo te podría decir que usando las herramientas, explotando en este caso el Zoom, o no solo el Zoom, sino muchas otras herramientas. Sí, porque de hecho, o sea, como que el Zoom me parece que es una herramienta demasiado útil porque te permite incluso generar subgrupos y pueden crearse fondos, pueden crearse una ambientación que no podrían a lo mejor en otros espacios, ponerse un filtro con alguna especie de personificación. Entonces es como que pues todas las herramientas en realidad están ahí. Claro, y todo eso realmente sucede y además algo que yo he visto a lo largo de la experiencia en los años, porque si bien no llevo tanto tiempo de dar el diplomado online, sí doy formaciones más cortas de psicodrama en otros diplomados online. Y algo que yo veo de la ventaja del online es que los escenarios se multiplican, porque normalmente si nosotros nos vemos en un espacio físicamente, uh-huh, hay un escenario, y en psicodrama trabajamos mucho con el escenario, y si nos vemos ahí, pues trabajamos con lo que hay, ese piso, ese techo, lo que sea que esté ahí en objetos. Nosotros tenemos esta cosa como de aprovechar todo, pero si tienes a
15 personas conectadas en un Zoom, tienes también 15 escenarios. Y tienes en esos 15 escenarios un montón de posibilidades de todo lo que hay ahí para intervenir. Me viene ahorita una sesión en la que un chico avisó que durante la sesión iba a tener que estar caminando en la calle, ¿no? Y porque tenía que hacer un traslado y tal. Y de pronto estábamos en la intervención sociodramática y de pronto alguien lo eligió a él y él pues dijo, sí, ¿no? Aquí actúo en la calle, no importa. Y de pronto apareció junto a él una Mafalda enorme. Okay. Que era, pues claro, iba en la calle y pues también eso, ¿no? Te encuentras con eso de los escenarios. Y Mafalda fue parte de la dramatización y se convirtió en algo, en una exploración súper rica de Mafalda y la relación con Mafalda. Entonces, también es entender que en psicodrama exploramos muchísimo los significados de todo el contexto. Y si nosotros tenemos en estas 15 personas que se conectan con estos, no solo sus cuartos y lo que se ve, sino con sus diferentes contextos físicos, realmente tenemos más bien una multiplicidad de formas de intervenir. Ok, sí, bueno, sí me queda bastante claro todas las posibilidades que da lo en línea, pero pues quería... Pues sí, es una duda que, o más bien también incluso una crítica que se ha presentado durante este proceso, ¿no? Y bueno, ya más específicamente todavía sobre el diplomado, ¿cuál es, o sea, ya has dicho un poquito, pero cuál es la dinámica en una clase, no importa si es presencial o un encuentro en Zoom, cuál es la dinámica de una clase de diplomado en general? ¿Hay una parte teórica? ¿Hay una parte práctica? ¿Cómo es esa estructura típica? Sí, digamos que en la formación que damos acá no varía, que primero hay una parte práctica y regularmente al final un procesamiento teórico, y eso es tanto online como presencial. Si se trata de aprender un contenido, por ejemplo, que estamos viendo las bases filosóficas del psicodrama, ¿no? Y pues como tal hay que aprender un contenido, cuáles son las bases filosóficas, pero lo que hacemos es metodológicamente utilizamos técnicas del psicodrama para aprender, ¿no? Y entonces digamos, si eres docente, pues esos son módulos que pueden ser muy ricos para ti, porque estarías aprendiendo cómo un tema, cómo un contenido se puede tratar de forma activa y se puede aprender de forma activa. Entonces, sí, cada sesión tenemos una parte práctica de aprender de forma activa, ya sea contenidos específicos o ya más de forma experiencial, cómo se aplica el psicodrama o cómo se aplica en diferentes temáticas. Y al final hay una parte de procesamiento teórico, en donde pues asociamos con conceptos, con autores, incluso hacemos en ese momento, y también aplica presencial y online, hacemos mapas activos de lo que vimos en la sesión, y pues tenemos también formas de procesar este contenido teórico. Ajá, y además de esos encuentros, bien sea cuando sean presenciales en el espacio del diplomado o los encuentros en Zoom, ¿qué más implica el diplomado? Sé que hay una plataforma educativa, ¿qué se puede encontrar la gente allí? En la plataforma educativa hay un diseño específico para acompañarte en el aprendizaje de cada módulo, y entonces ese diseño implica la presentación de materiales diversos, ¿no? Pueden ser también explicaciones que damos las docentes de, bueno, en este módulo vamos a ver tal y tal, de pronto podemos proponer autores, lee este artículo, también hay diferentes videos, actividades también que pedimos. En realidad hay cada módulo, hay solamente una actividad para realizar, digamos, fuera de clases. Pero esas actividades a veces implican hacer un trabajo en equipo o hacer algo individual, pero justo son actividades también pensadas de forma detenida para que esta actividad pues acompañe el aprendizaje de ese módulo. Entonces en la plataforma va a haber una diversidad de materiales que justo cuando no estemos en las clases teóricas tienen posibilidad de revisar a sus tiempos. Vale. Y sé que el diplomado implica, ya cuando lo terminas de ver, que sus participantes realicen un proyecto final.
¿Cómo es ese proceso? ¿Hay un acompañamiento? ¿Cómo se hace? Sí, en el último módulo se propone este proyecto final. Hay un acompañamiento desde diferentes sentidos. Hay también en este módulo pues contenido en la plataforma que te va a ayudar a ir haciendo tu trabajo poco a poco, respondiendo preguntas o haciendo ejercicios sencillos que te ayuden a, digamos que es como ir armando un rompecabezas, ¿no? O sea, como que tú vas viendo qué piezas tienes, vas generando tus piezas y ya en algún punto el trabajo es integrar. Para este trabajo tendrías que elegir o una temática o una población beneficiaria. Me viene ahorita, por ejemplo, que este año presentaron trabajos, por ejemplo, de sensibilización de temas de género, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la temática. Se desarrolla un poco la temática dentro del trabajo y también qué vas a tomar de la teoría del psicodrama para, porque decíamos el psicodrama es un paradigma, entonces podemos utilizar aspectos de su teoría para ver una temática y después qué vas a utilizar en cuanto a recursos técnicos para abordar esa temática ya en un taller. Y eso es lo que tendrían que entregar, una parte teórica de cómo se trabaja su temática y cómo se puede ver desde el psicodrama, y una parte de hacer una intervención, generar una intervención práctica de cómo darían ese taller. Ajá, volviendo, ya llegamos al final del proceso del diplomado, pero volviendo como a ciertos requerimientos que se les pide a las personas, no son súper obligatorios, pero se les sugiere que hayan tenido o tengan, o sea, no necesariamente en este momento presente, pero que sí hayan tenido algún tipo de experiencia con algún proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque cualquier metodología expresiva, porque así es también para arte terapia, psicodrama, danza terapia, cualquier metodología expresiva tiene pues esta característica del uso del cuerpo, ¿no? Y esto para algunas personas, sobre todo si no ha habido como más trabajo a nivel psicoterapéutico, puede vivirse como, pues lo voy a decir así, muy violento, ¿no? Porque de pronto es algo que tienen estas metodologías es que te pueden cambiar la jugada, ¿no? O sea, tú ya tienes una forma de narrar las cosas, de decir, a mí me pasa esto, y pues de pronto en el trabajo con el cuerpo aparecen otras cosas. Entonces, pues sí es importante en un sentido de autocuidado, como decíamos, no es desde una cuestión restrictiva o estas personas no pueden entrar, es un sentido de autocuidado de las personas y de los grupos. Saber que hay cierto trabajo previo, de manera que eso, si las personas empiezan a mover cosas por el trabajo psicocorporal, pues puedan tener un marco de decir, bueno, esto tal vez me pasará por esto, ¿no? O puedo ir con mi terapeuta a hablarlo. Sí, que ya ¿no? tienen cosas detectadas. Pues. Exacto. Okay. Pues bueno, creo que esas son todas las preguntas y dudas que han surgido por ahí por redes. Pero yo quisiera añadir un par de preguntas más personales que tal vez ya hemos escuchado en otros episodios, pero pues que me parece que valdría la pena mencionar acá. Entonces, la primera es por qué Eli se quedó, al menos por ahora, con el psicodrama sobre cualquier otro enfoque, porque sí me has hablado del humanista, del sistemático y todas esas cosas que tienen algunas cosas que comparten, pero ¿por qué tú te quedaste con el psicodrama? Hay muchas razones. Voy a dar hoy una más amplia porque creo que algunas veces he dado una más personal. Yo creo que la forma de entender el mundo del psicodrama es unos lentes que en este momento nos servirían como sociedad. Porque me parece tanto su forma de entender el mundo como su forma de intervenir, me parece que generan mucha empatía, me parece que te llevan al cuidado de las otras personas, al verte dentro de una comunidad, al saberte sentir sostenido en una comunidad. Yo incluso he dicho, o sea, ahorita por ejemplo doy terapia de grupo un día y otro día doy diplomado, y yo muchas veces incluso como facilitadora me siento sostenida en un grupo porque el grupo te da eso. Y me parece que hay muchas
teorías que son muy buenas y que yo nunca descarto ningún enfoque, ni creo que el mío es mejor, pero sí creo que el trabajo de grupo te puede dar un sostén, y ni siquiera estoy hablando de lo terapéutico, sino que nos sintamos más a gusto en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios educativos, y creo que el trabajo con psicodrama aporta eso, y me parece que eso es algo que en este momento como sociedad necesitamos, ¿no? Tener más empatía, vernos, sentirnos sostenidos, no vernos tanto desde nuestra individualidad. Y para mí es un sentido de vida ese, o sea, creo que el psicodrama aporta algo al mundo, y para mí es un sentido de vida que se conozca más, porque yo misma he sentido gran tranquilidad y gran bienestar trabajando mi vida desde el psicodrama, y yo tenía mis pedos y tengo mis perdón, tengo mis temas, ¿no? Pero justo creo que en el psicodrama encontré muchas respuestas, mucho sostén grupal, mucha posibilidad de verme más allá de mis propias historias, porque creo que algo también muy sanador del psicodrama es representar las historias de otras personas, y desde ahí poder decir, ah, claro, esto yo ni me lo había preguntado, o esto que te decía hace rato, ¿no? También trabajamos mucho con los escenarios, entonces yo digo mucho, es que de pronto es muy rico poder ser en una situación árbol o bicicleta o gato o y pues ese ejercicio sencillo definitivamente te saca de tus perspectivas reducidas de la realidad y te ayuda a verla desde muchas otras situaciones. Y también creo que algo que promueve mucho el psicodrama es conectar con tu verdadera esencia, más allá de lo que te dijeron que tenías que ser, más allá de los mandatos sociales, más allá. Y ese conectar con tu esencia sucede en el grupo, en el juego, en darte cuenta cómo juegas, cómo interactúas. Y eso para mí ha sido infinitamente sanador, y pues por eso tengo ganas de que lo conozca más gente. Bueno, justamente iba a decirte que la siguiente pregunta ya veía un poquito parte de la respuesta, porque pues cuando uno pues conecta con algo de una forma tan orgánica y tan profunda, luego se lo quiere compartir a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la pregunta era que ¿por qué decidiste crear este diplomado? Y también más allá del por qué, ya una vez que lo diseñaste, lo elaboraste, ¿qué crees que este diplomado tiene diferente a otros que tal vez tú misma te has encontrado sobre el psicodrama? Bueno, sobre lo primero sí coincido, que es, bueno, para mí ha sido profundamente sanador, y entonces sí tengo ganas de que mucha gente lo conozca. Y bueno, lo he visto también en prácticas de otros colegas, ¿no? Yo muchas veces platico como una anécdota que para mí también me genera un modelo ver cómo envejecen los psicodramatistas, ¿no? Porque yo miro, bueno, o sea, ahí están teorías, ¿no? Pero de pronto si tú ves que la gente crece dentro de ese enfoque y crece toda enojada y ni la ves en bienestar, como que dices, uy, esto está bueno, ¿en serio? Y es algo que yo he visto, obviamente no puedo generalizar, pero eso sí veo a los psicodramatistas ya grandes, o cómo los veo envejecer, y digo, güey, qué chido que juegan de esa manera, o sea, cómo se meten a las escenas, cómo ves que sus perspectivas son muy amplias, claro, porque de ser psicodramatista tantos años en tu vida, pues has representado 20,000 papeles desde perspectivas bien diferentes, entonces eso claro que abre tu perspectiva. Entonces a mí me gustaría envejecer como he visto envejecer a mis maestros psicodramatistas. Esa es una de las razones. Y el diplomado, creo que algo que a mí me llegó a pasar como psicodramatista, y creo que lo he visto, por ejemplo, en algunos libros de Dalmiro Bustos, que es un psicodramatista muy reconocido argentino. Él en algunos libros plantea de la dificultad que él tuvo en poder entender todo lo que era el psicodrama. Okay. O sea, como que muchas veces en las formaciones primero te enseñan lo técnico,
Y cuando tú ves solo lo técnico, hay cosas que parecen fáciles, ¿no? Y hay cosas que, sí, la sesión solo tiene 3 momentos. Eso es muy sencillo, solo tiene 3 momentos. En momento A haces esto, en el segundo momento haces esto y en el tercer momento haces esto. Y cuando tú ves el psicodrama solo desde su aspecto técnico, puedes pensar que es muy sencillo hacer psicodrama, ¿no? Y no es para asustar esto, sino porque creo que es una herramienta muy útil, pero también muy compleja. Y Dalmiro algo que menciona es que le costó mucho hacer este entramado de a ver cómo siempre está junto lo técnico y lo teórico, y él menciona Claro, como... porque te das cuenta como que, esto es por esto, Claro. no es así de sencillo. Claro. Y además, pues realmente pasan cosas diferentes. Él dice, por ejemplo, que realmente cuando ve este entramado es cuando puede llamar a alguien un psicodramatista, ¿no? Porque, pues si no eres un aplicador de técnicas, ¿no? No lo dice así exactamente, pero yo lo pienso así. Y de hecho, por eso se popularizó tanto en Estados Unidos esta cosa de dinámica de grupo y cómo aplicas las dinámicas, porque todo ese toda esa mirada se basó en cosas que ya existían en el psicodrama, pero lo que hicieron fue quitarle como sus bases teóricas, filosóficas, y ahí sí, pues te vuelves un aplicador de técnicas, ¿no? Vas a aplicar esta dinámica, después esta, ¿no? Pero nunca entiendes al grupo, nunca entiendes cuáles son las necesidades del grupo, nunca lees qué está pasando. Sí, a lo mejor las personas individualmente sí se llevan algo de esas dinámicas, pero no terminaste de comprender muchas cosas. Y no es psicodrama, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero eso no es psicodrama, ¿no? Entonces, algo en lo que me parece que nos enfocamos mucho en la formación es de en cada sesión, en cada módulo, dar la información para que las personas desde el principio puedan mirar ese entramado teórico y práctico. Y que no se queden con la idea de que la teoría es una cosa y luego ya cuando aplicas la técnica o el recurso es algo totalmente aparte. Entonces pusimos mucho énfasis en ello desde las primeras sesiones. Veo que el psicodrama te ha dejado como muchas experiencias y aprendizajes, y quería saber en particular de los diplomados que, bueno, ya has culminado y el que tienes ahorita activo presencial, ¿qué te llevas tú o qué has aprendido de las generaciones con las que has trabajado? Pues diría de manera general, o sea, me viene ahorita que la creatividad es infinita. O sea, yo sé que se escucha muy hippie, pero es lo que me viene. En el sentido de que, por ejemplo, pues el grupo que ya terminó, que está ahorita haciendo sus trabajos online y justo están haciendo presentación de talleres, y en esa creatividad Adriana Mendoza que está dando la formación junto conmigo y yo, vemos que pues que sus formas de hacer este entrelazado de la teoría y la práctica ya se ven reflejadas en el momento que ellos intervienen, y entonces es muy rico ver esas infinitas posibilidades creativas. Y en el grupo que está ahorita corriendo presencialmente, pues también justo eso, cada grupo tiene un matiz diferente. Este es un grupo como muy activo, como muy abierto. Me da la sensación también y me da mucha ternura que están algunos experimentando la fuerza del grupo, no porque no hayan estado en otros grupos, porque pues de hecho muchos vienen de otras formaciones, pero sí me da... he escuchado algunos comentarios dentro de las formaciones en donde ellos se dan cuenta que hay algo que pasa en el grupo que es diferente, y no es algo que haga yo, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver más con la forma de la metodología, con realmente vivir las bases filosóficas y teóricas a nivel grupal, y entonces me doy cuenta y los veo darse cuenta por las preguntas que se hacen de que la grupalidad se vive distinto, porque ya no es, voy a tomar esta clase de teatro con otras personas y realmente a mí me vale el proceso de los demás. El psicodrama no es así, y es muy bonito verlos darse cuenta de eso. Ya, ¿y qué cosas quieres tú que la gente que cursa tu diplomado se lleve? Más allá del conocimiento obvio de la materia. Pues por un lado, de manera personal, estos lentes del psicodrama que aporta para ver el mundo, me parece que
te pueden llevar a vivirte de una forma... Es que para cada quien puede ser diferente, ¿no? Pero de manera general yo sí me gustaría que se llevaran el poder ver una situación desde diferentes perspectivas, que es algo que te da la misma metodología, ¿no? Te decía el ser gato, el ser bolsa, el ser té, el ser... O sea, en psicodrama representamos cualquier cosa. Pero es bien interesante cómo desde esos lugares a veces hay información que tú no te esperabas y que no hubieras visto desde tu lugar. Entonces, esta habilidad para ver cualquier situación desde múltiples perspectivas, esta habilidad también para pensar cualquier situación de la forma más creativa posible, también para reconocer la creatividad en nuestras vidas, porque creo que vivimos en una sociedad que la tiene demasiado asociado a la mercadotecnia y entonces si tú generas tal, o sea, como está demasiado asociada al vender o a cosas de ese tipo como más capitalistas, pero individualistas también. Individualistas, exacto. Y la mirada de la creatividad del psicodrama es diferente, o sea, una acción cotidiana de tu día puede ser creativa porque desde esta mirada tiene más que ver con cómo usas tu experiencia en algo que en ese momento te puede servir. Y el uso de tu experiencia puede ser cualquier cosa, no necesariamente es crear un objeto nuevo, ese tipo de cosas. Entonces creo que también saber reconocer qué es la creatividad en nuestra vida, más allá de esta visión capitalista individualista. Y bueno, esto de llevarte también el sostén de un grupo, ¿no? O sea, y eso te puedo decir que se da también. Hace rato estaban mandando mensajes los del grupo de online, ¿no? Porque hoy alguien va a presentar taller y se siente genuinamente el apoyo, ¿no? No es algo que se tenga que forzar, o sea... sentir el sostén grupal puede ser algo muy bonito y muy sanador independientemente de lo que hagas. Entonces, de manera personal, además obviamente de los contenidos y del conocer, eso es lo que me gustaría que se llevaran. Me parece muy bien. Bueno, creo que ahora sí sería todo de mi parte. No sé si te gustaría a ti añadir alguna otra cosa para finalizar. Pues me viene ahorita, hay una carta de Cerca Moreno que fue una gran figura del psicodrama, además de en algún punto esposa de Moreno, y ella habla de lo incomprendido que fue Moreno en su época y... O sea, me viene a pensar, reforzar esto que te decía hace rato de, creo que es un momento donde socialmente nos serviría mucho vernos desde esta mirada, vernos desde el grupo, vernos desde el vínculo, vernos desde esas formas invisibles en las que conectamos. Entonces, bueno, si te resuena eso, te esperamos en el diplomado de psicodrama, sociometría y coordinación de grupos, ya sea en su versión online o presencial. Muy bien. Pues muchas gracias, Eli. Dejo abierta la invitación a quienes nos escucharon, que cualquier duda la dejen en los comentarios para que Eli se la responda. Eli y Adriana ya son en las otro dos, formato. sí, son las dos docentes principales del diplomado, aunque a veces tienen otros invitados, no lo dijimos, pero sí. Y bueno, esperamos que se animen a participar en el diplomado. O, bueno, si no es lo suyo, como que estudiar el diplomado de esta forma, porque pues no les sería muy útil tal vez en sus labores cotidianas, pues también que se acerquen a él a través de talleres o otras actividades que se realizan en CAPAC. Entonces, eso sería todo. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Chao.